La alborada de una era, acontecimientos, figuras y curiosidades del siglo I. La ascensión de Tiberio al poder marcó una era de transformaciones en el Imperio Romano. Su gobierno, caracterizado por una mezcla de eficiencia administrativa y brutalidad, dejó una huella indeleble en la historia romana. Bajo su mandato, el imperio consolidó sus fronteras y mejoró su burocracia, aunque a costa de una creciente represión política. El acueducto de Pont du Gard, una maravilla de la ingeniería romana ubicada en Francia, es testimonio de los avanzados conocimientos técnicos de la época. Su construcción no solo facilitó el suministro de agua a la región de Nimes, sino que también se convirtió en un símbolo perdurable del ingenio humano frente a los desafíos naturales. El nacimiento de Jesucristo en Belén inició una de las transformaciones espirituales y religiosas más profundas de la historia. Su vida y enseñanzas darían forma al cristianismo, influenciando no solo en esferas religiosas, sino también en aspectos culturales, sociales y políticos a lo largo de los siglos. La expansión del budismo bajo el reinado de Ashoka en la India es un claro ejemplo de cómo una figura política puede influir en la propagación de una religión. Ashoka, tras convertirse al budismo, impulsó su difusión a través de edictos, la construcción de estupas y el envío de misionarios más allá de sus fronteras, contribuyendo a su expansión por Asia. La rebelión de los germanos contra el Imperio Romano fue un evento clave que puso a prueba la fortaleza y estrategia militar romana. Estos conflictos no solo demostraron la resiliencia de los pueblos germanos, sino que también expusieron las vulnerabilidades del imperio, marcando el principio de su lento declive. Filón de Alejandría, filósofo judío, destacó por su intento de armonizar la filosofía griega con el judaísmo. Su obra, rica en alegorías, buscaba descifrar los textos sagrados a la luz de la razón. La astronomía dio un salto cualitativo con Hiparco de Nicea, quien introdujo el uso de la trigonometría para calcular la posición de los astros. Este avance permitió una comprensión más precisa del cosmos. El calendario juliano, instaurado por Julio César, revolucionó la percepción del tiempo al introducir el año bisiesto. Su precisión y eficacia lo mantuvieron vigente hasta la adopción del calendario gregoriano. Siria se convirtió en el epicentro de una revolución tecnológica con el desarrollo del vidrio soplado. Esta técnica permitió la producción masiva de recipientes de vidrio, democratizando su uso en el mundo antiguo. La expedición de la seda, promovida por la dinastía Han, abrió las puertas a un intercambio cultural y comercial sin precedentes entre Oriente y Occidente. Este intercambio enriqueció tanto a China como a las civilizaciones con las que interactuó. Estrabón, a través de sus viajes, dejó una huella imborrable en la geografía y etnografía, proporcionando una visión detallada de las culturas y territorios del mundo antiguo. Su obra se convirtió en referencia esencial para futuros exploradores. La deificación del emperador romano transformó la estructura política y social del imperio. Este culto afianzó la figura del emperador como un ente divino, estableciendo una conexión directa entre el poder terrenal y el espiritual. El teatro romano, con sus obras cargadas de drama y comedia, reflejaba la vida cotidiana, las pasiones humanas y los dilemas morales de la sociedad. Estas representaciones eran no solo entretenimiento, sino también un espejo de la cultura romana. Germanicus, con sus innovadoras tácticas militares, marcó un antes y un después en las guerras germánicas. Su habilidad para adaptarse al enemigo y al terreno demostró la superioridad estratégica romana, consolidando su legado militar. La moda en el Imperio Romano era un reflejo de la jerarquía social y el estatus. Desde togas intrincadamente diseñadas hasta sencillos atuendos de lana, cada prenda contaba una historia de poder, riqueza y tradición cultural. Los grandes banquetes de la élite romana eran espectáculos de opulencia y poder. Estos eventos no solo demostraban la riqueza de los anfitriones, sino que también servían como herramientas políticas, fortaleciendo alianzas y mostrando generosidad. En la práctica religiosa romana, los cultos mistéricos gozaban de gran popularidad,
ofreciendo experiencias espirituales más personales y secretas. Estos cultos prometían salvación y conocimientos ocultos a sus iniciados, diferenciándose del culto público a los dioses tradicionales. La ruta de la seda no era solo una red comercial, sino una vía de intercambio cultural que conectaba al Imperio Romano con China. Este camino permitió el flujo de bienes, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente, enriqueciendo a ambas civilizaciones. Los conflictos entre fariseos y saduceos marcaron profundamente la sociedad judía en Judea. Estas disputas teológicas y políticas reflejaban las tensiones internas en una región bajo dominio romano, influenciando el desarrollo del judaísmo y el cristianismo temprano. El arco de Tiberio en Rimini no solo es un testamento de la ingeniería romana, sino también un símbolo de la expansión y consolidación del poder de Tiberio. Este monumento conmemora las victorias y el gobierno del emperador, marcando su importancia en la historia. En la sociedad romana, el papel de las mujeres variaba ampliamente según su estatus social. Aunque algunas tenían influencia en el hogar y la educación de sus hijos, la mayoría estaban sujetas a la autoridad masculina. Su participación en la vida pública era limitada, pero algunas lograron destacar en el comercio y la gestión de negocios. La crucifixión de Jesús marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Este acto, visto inicialmente como una derrota, se transformó en el símbolo de la victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección se convirtió en la piedra angular de la fe cristiana, inspirando a millones a seguir sus enseñanzas. Las innovaciones en la ingeniería y construcción romanas son testimonio de su avanzada comprensión del mundo físico. Acueductos, carreteras y monumentos no solo demostraron su habilidad técnica, sino también su deseo de dejar un legado duradero. Estas estructuras facilitaron la expansión y la cohesión del Imperio Romano, integrando diversas culturas bajo una misma administración. Los cotilleos y escándalos de la familia imperial romana eran el pan de cada día en la antigua Roma. Desde intrigas políticas hasta romances ilícitos, estos relatos alimentaban las conversaciones de la sociedad romana. La fascinación por la vida privada de sus gobernantes refleja la naturaleza humana de buscar historias que entretengan y sorprendan. La persecución de cristianos bajo el mandato de Tiberio refleja las tensiones entre las autoridades romanas y los emergentes grupos religiosos. Aunque los relatos varían, esta época fue marcada por la sospecha y el conflicto, lo que eventualmente condujo al fortalecimiento de la comunidad cristiana, demostrando su resiliencia y capacidad de superar adversidades. La influencia griega en el arte y la cultura romana marcó un antes y un después en la estética del imperio. La adopción de estilos griegos en esculturas, edificios y literatura reflejó una admiración profunda hacia la sofisticación y filosofía helénica, enriqueciendo así la identidad cultural romana. Los baños públicos no solo eran lugares de higiene, sino también centros de socialización y relajación. Estas construcciones, que se podían encontrar a lo largo de todo el imperio, se convirtieron en símbolos de la ingeniería avanzada romana y de su dedicación al bienestar público y la convivencia social. La medicina en el Imperio Romano experimentó una transformación significativa gracias a la influencia de prácticas griegas anteriores. Médicos como Galeno, inspirados en conocimientos previos, impulsaron el desarrollo de técnicas y teorías que sentarían las bases de la medicina moderna. El teatro griego tuvo un impacto profundo en la cultura romana, introduciendo géneros como la tragedia y la comedia. Estas obras no solo entretenían, sino que también servían como herramientas de crítica social y política, reflejando las complejidades de la sociedad romana. La ejecución de Sejano, mano derecha del emperador Tiberio, destaca un episodio oscuro de intrigas políticas en Roma. Su caída demostró la volatilidad del poder y la desconfianza imperante en la corte romana, marcando un punto de inflexión en el reinado de Tiberio y en la percepción pública de la seguridad y estabilidad política.
Y aquí terminamos con los años 10 a 20 de nuestra época